no llegó el pastor Edwin, no llegó el pastor Irving, no ha llegado el predicador y pues me corresponde a mí el día de hoy. Van a tener que escucharme un ratito, pero pues se hace lo que se puede, ya con lo que hay. No, pero antes de comenzar, me gustaría pedirle de favor a Leo. ¿Podrías venir aquí tantito, porfa? Muchas gracias. Es que aquí está el mero mero, entonces me voy a echar la mano. ¿Podrías ayudarme haciendo una oración para que todo sea conforme a la voluntad de Dios? Claro, sí, cómo no. Vamos a orar, hermanos, por favor. Les quiero pedir que tomen a sus hermanos de junto de la mano para estar un poquito más unidos. Mi Dios y mi Señor, primeramente quiero darte las gracias por permitirnos ser parte de tu iglesia, por permitirnos alabarte, adorarte, pidiéndote de una manera muy especial para que tú dirijas esta celebración que es para ti, que sea agradable para ti, que sea de enseñanza y aprovechamiento para nosotros, que todo esto sea para tu gloria, para tu alabanza, de acuerdo a la voluntad que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de los presentes, gracias por los que no están presentes, Padre. Te pido que tú los tomes en sus manos también, como lo haces con nosotros. Bendice esta predicación, bendice esta celebración que es para ti, mi Padre. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Leo. Amén. Pero antes de que te vayas, me gustaría preguntarte algo, porque yo recuerdo que, no sé si a principios del año pasado, de este año o finales del otro año, una persona me hizo una pregunta que me dejó pensando, y espero no dejarte pensando. Aquí está la persona que la hizo, a ver si se acuerda, pero me preguntaron, ¿cuáles fueron tus propósitos del año pasado? Y yo me quedé así de, no, la verdad, ni siquiera me puse propósitos el año pasado, ¿no? Entonces, ¿te pusiste propósitos para este 2018? Pues yo no me acuerdo ni cómo me llamo. No me acuerdo de mis propósitos. Ok, está bien. Sí, digo, no, dentro de los principales, o tal vez el principal, que yo le pedí mucho al Señor que me ayudara a tener como propósito para cumplirlo, que me ayudara a cumplirlo, fue el buscar la forma, encontrar la forma más bien, de saber mostrar a mi esposa, a mis hijos y después en la congregación el amor que Él me ha dado. Ese fue un propósito que me hice porque aunque yo parezco ser de repente así muy sociable, de repente no lo soy tanto, como que me retraigo un poquito. Creo que sí logré parte de eso, no como en su momento tuve yo la expectativa, pero pues el Señor creo que me sigue llevando por el camino para poder saber abrirme más hacia ellos y ser el ejemplo como yo comentaba, ¿no? Okay, entonces, ¿tú crees que se cumplió ese propósito este año? Sí lo creo. Okay, muchas gracias. Amén. Gracias. Ok, pues sí, un aplauso a Leo. Pues bueno, yo creo que todos, de manera directa o indirecta. Bueno, la persona que me preguntó eso fue Joan y nos está acompañando aquí. Qué chido, amigo, que estás aquí con nosotros un domingo más. Pero me hizo esa pregunta y la verdad es que no tenía ni idea, ¿no?, de cómo responderla, porque creo que todos tenemos propósitos y pensamos en cosas cuando comienza el año, queremos hacer mucho, hasta hay chistes de eso y hay bromas de las personas que van al gimnasio, si comenzaron en enero y terminaron, qué bueno, también, no estoy juzgando, pero digo que habemos algunos que comenzamos el año sin una dirección, sin un propósito, ¿no? Y a veces se ven frustrados nuestros planes, o a veces termina el año, ¿no?, y ni siquiera tenemos idea de por qué pasaron las cosas así, teníamos una idea diferente de cómo iban a ser las cosas, pero pues ya nos agarró otro año y ya el que sigue y el que sigue y el que sigue, y muchas cosas hemos llegado a cierta edad donde volteamos y han pasado muchos años y muchas cosas que teníamos pensadas hacer no se han concretado, ¿no? Y pues bueno, antes de eso me gustaría presentarme rápido porque han de decir, bueno,
quién es, ¿no? ¿De dónde salió? Algunos de ustedes me conocen, ¿no? Regularmente me la paso allá atrás o en la cabina, estoy involucrado en el audio, pero principalmente yo soy parte del staff de aquí de la IBC, ¿no? Pero también soy un alumno de CBL, gracias a los que están orando por los alumnos de CBL, estamos creciendo y queremos concluir nuestros estudios, ¿no? Y también soy un líder de un grupo pequeño de aquí de la iglesia, del grupo de 18 años, de jóvenes de 18 años en adelante, ¿no? Entonces, estoy para servirles, cualquier cosa que ustedes necesiten, con mucho gusto puedo hacerlo. Si de repente me ven pasar por ahí que no hablo o no saludo algo, discúlpenme, soy muy distraído y a veces ando movido por los instrumentos o cosas así, pero los amo mucho y con mucho gusto estoy aquí para servirles. Pero bueno, como lo mencionábamos ahorita con Leo, como les mencionaba ahorita, yo creo que el año está por terminar, es la última celebración de este 2018, ¿no? Y hay cosas que todos nos hemos propuesto. Yo recuerdo, y vamos a hacer un pequeño ejemplo de la IBC, ¿no? Este año sencillamente hemos crecido en los grupos pequeños, tenemos más manás del cielo, ¿no? De hecho, el hermano Vicente anda por aquí. ¿Dónde anda? Allá está el hermano Vicente. Gracias también por acompañarnos. Qué chido verlo, hermano. Y hemos crecido en cuanto a cantidad de maná del cielo. Tenemos uno ahora en Joquicingo también, ¿no? El año pasado regresamos a Tierra Alta con los campamentos, después como de 5 años que no teníamos ese evento. Entonces, todo eso ha sido, gracias a Dios, Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha permitido concretar cosas que en algún momento estuvo en el corazón de alguien. Dios puso ese deseo en su corazón, se dejó en sus manos, se oró y se llegó a concretar en algún momento, ¿no? Pero pues así como Dios da, a veces Dios también quita o Dios permita que no se realicen muchas de las cosas que nosotros anhelamos o queremos en nuestro corazón. Entonces, hay planes que la IBC tiene en futuro, como ustedes, como yo, tenemos planes que esperamos y anhelamos que se concreten en algún momento, ¿no? La IBC aquí pronto estamos esperando tener una escuela, el pastor ha hablado de esto por mucho tiempo, una escuela que se llama UCS, todo va a ser en inglés, comenzamos con 1 año nada más, con 2 salones y esperamos que eso crezca y esperamos que Dios sea muy bueno y poder alcanzar, al final ese es uno de los propósitos, poder alcanzar a personas que no conocen o que no tienen a Dios en su vida dentro de esta área, ¿no? ¿Qué impacto la IBC ha tenido desde los 26 años que tenemos de historia? ¿Qué impacto hemos tenido aquí, en Tacubaya? Entonces, como ven, han pasado 26 años, pero no por eso nos damos por vencidos, no por eso pensamos que ya se hizo todo el trabajo. Hay muchos deseos en nuestro corazón, pero Dios se va a encargar de realizarlos o de no realizarlos también. Tenemos un campamentos para el siguiente año donde queremos añadir un campamento más. El año pasado fueron 4, este año queremos hacer ahora 5 campamentos. También tenemos entrega 2019. En el 2018, sí, en el 2018 no tuvimos entrega, quisimos dedicarnos completamente a los campamentos, pero este año venimos con entrega y con campamentos también. Entonces son cosas que han estado en el corazón del pastor y en el corazón de cada uno de ustedes desde hace mucho tiempo. En mi corazón ha estado, en mis oraciones. ¿Cuántos de ustedes no apoyaron en los primeros campamentos y ahora están casados? Ahora ya tienen un trabajo donde estamos anhelando que las vacaciones nos las den en esas fechas para poder servir, y antes lo que nos preocupaba era salir de la escuela para estar en los campamentos. Las cosas van cambiando y vamos teniendo deseos y vamos teniendo propósitos, pero esto es algo que la IBC quiere hacer en 2019. La pregunta es, ¿qué pasaría si no se concretan estos planes? Sabemos y podemos responder rápidamente, pues si es de Dios, adelante, y si no es de Dios, adelante, pero eso no tiene un impacto realmente en nuestra vida. ¿Cómo afectan las cosas que no se concretan en nuestra vida? Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Y por qué no vamos todavía a vernos más aventureros, ¿no? Que en el 2019 comencemos una tercera celebración. Porque ya no cabemos, y no solamente no cabemos aquí en el auditorio, ya necesitamos más lugar, y en el 2019, ¿por qué no sería un buen propósito
tener una tercera celebración. ¿Y qué sigue después de la tercera celebración? Pues buscar otro día de la semana donde podemos comenzar una celebración más. Y si eso está funcionando y hemos alcanzado a muchas personas aquí, ¿por qué no comenzar una IBC, una sede de la IBC en otra parte de la ciudad? A veces pensamos que estamos bien como estamos, y qué chido, ¿no? Llegar el domingo, algunos nos levantamos temprano y anhelamos estar en la iglesia porque amamos la iglesia, porque amamos a las personas con las que convivimos. Pero ¿por qué detener los planes de Dios? Si probablemente en los deseos que nosotros tenemos están muy limitados comparados con lo que Dios quiere y puede. Eso es lo más importante, lo que Dios puede hacer aquí en la IBC. No sabemos lo que va a pasar en el 2019, pero todo comienza con un deseo en nuestro corazón. Pero como dije antes, se puede frustrar. Eso puede terminar en algún momento. ¿Cuál sería nuestra actitud si de repente el gobierno nos dice, ¿sabes qué? Ya estamos a una semana de comenzar clases y nos dice, no, no puedes, no tienes las instalaciones adecuadas, por cualquier regulación o lo que sea, no sé, no se puede hacer. Entonces, ¿qué actitud tenemos principalmente en este año? ¿Cómo ha sido nuestra actitud cuando algo se ha frustrado? ¿Tuvimos esperanza? ¿Nos emocionamos con algo que podía haber pasado en el 2018 y no se concretó? El día de hoy estamos aquí, la verdad, algunos más por la mano de Dios y porque Él nos está orillando a estar aquí que por el deseo de congregarnos, que por el deseo de decir, terminé el año como comencé, igual de animado, igual de feliz. No todos podemos decir eso, es real, ¿no? Pero bueno, me gustaría que en esta ocasión vamos a hablar de dos personajes que tenemos en la Biblia y de cómo fue su proceso de terminar algo. Tal vez no lo vamos a asimilar muy rápido porque la Biblia, y eso es algo que me gustaría preguntarles, ¿están de acuerdo en que cualquier cosa que nosotros encontramos en la Biblia es útil para enseñar? Así es, y vamos a ver dos personajes. El primer personaje va a ser un poquito explícito, vamos a entender un poquito más rápido cómo fue su proceso de terminar. En el segundo personaje vamos a indagar un poquito más, pero la primera persona de las que yo quiero hablarles es acerca de Bartimeo. ¿Alguien conoce la historia de Bartimeo? La Biblia no hay mucho contenido acerca de Bartimeo, sin embargo se encuentra en los evangelios esta historia y es contada, ha sido un poco contradictoria porque una persona, bueno, en el evangelio de Marcos lo menciona como solamente una persona y en otros evangelios lo menciona como que en ese lugar y en ese momento había dos personas. Entonces lo que quiero ahorita es que vayan a sus Biblias. ¿Traen Biblia el día de hoy? Electrónica, papel, lo que sea, vamos a leer un poquito, pero vamos a el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, por favor. Y vamos a irnos, ¿perdón? ¿Podrían prender la luz, por favor? General, gracias. Vamos a ir a Marcos, capítulo 10. Y nos vamos hasta el versículo 46, por favor. ¿Sale? Entonces, si me dan chance, yo lo leo. Síganme ahí ustedes en sus dispositivos o en su Biblia. Y dice así: después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante,
el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. ¿Alguien ya había leído esta historia? Es algo que está ahí. ¿Qué es de primera instancia lo que nos deja ver esta historia? Bartimeo era ciego. Dice que él escuchó que se acercaba a Jesús, pero había una multitud. Había una multitud y yo creo que la mayoría hemos estado en un lugar donde hay multitud y están gritando o estamos en algún evento, no se escucha. No se escucha lo que nosotros queremos decir por toda la bulla, dice mi amigo Joan, por todo el relajo que hay, no se escucha. Pero aquí hay algo interesante que quiero que veamos. ¿Cuál es la respuesta de la multitud al principio? Cállate, cállate, ¿no? Y hay muchas razones por las que se piensa que la multitud lo callaba, ¿no? Porque Jesús ya iba en un camino triunfante, ¿no? Jesús ya iba hacia un lugar, entonces algunos piensan como, no, es que lo estaban callando para que no estropeara el momento. Era un buen momento, imagínense a Jesús caminando y la gente glorificando, la gente diciéndole a Jesús muchas cosas bien padres y callando a Bartimeo porque eso estorba. Pero después, ¿cuál es la respuesta de la gente? Cuando Jesús le dice, díganle que se acerque, la gente dice, vamos, Él te llama. ¿Cómo son las personas a veces? ¿Cómo somos nosotros a veces? ¿No? Cuando pedimos consejos, cuando alguien se acerca, es muy, muy diferente a veces nuestras posturas, ¿no? Pero demuestra muy bien esto, cómo somos nosotros a veces. Entonces, primera cosa que aquí me gustaría recalcar es, a veces cuando algo termina, y lo que vamos a enfatizar ahorita es la ceguera de Bartimeo, terminó. Fue un proceso que terminó. Pero ¿cómo fue la última etapa de esa ceguera de Bartimeo? Él pudo haber hecho caso y cuando lo callaron probablemente no era algo diferente a lo que él había escuchado por el resto de su vida, ¿no? Porque en ese tiempo él ni siquiera, por su condición, por su ceguera, ni siquiera podía ser parte, no podía ni siquiera entrar a la ciudad a participar de la Pascua con los demás. No tenía ese privilegio por su ceguera. Entonces, él se dedicaba nos dice la Biblia que era un mendigo, ¿no? Él lo que conocía era pedir y esperar de lo que la gente le podía dar, lo que le sobraba. Esa era la vida de Bartimeo. Era a lo que él se dedicaba y creo que no es muy diferente a lo que nosotros podemos ver en las calles y nos podemos dar una idea y un panorama de lo que es un mendigo. Pero eso terminó en un momento. Eso terminó en un instante, cuando dice que de repente escuchó a Jesús. Entonces la primera cosa que quiero yo compartirles aquí y está en las pantallas es que Bartimeo conocía a Jesús. Era ciego, sí, pero él conocía a Jesús como lo conocemos nosotros tal vez. Probablemente no había entablado una conversación con él, pero él en el momento que escuchó su voz la pudo identificar. Y supo de quién hablaban, por quién era todo ese relajo que estaba haciendo la multitud también. Como les dije en otros evangelios, encontramos esta historia, pero habla de dos ciegos. Cuando lo leemos en Lucas o cuando lo leemos en otro evangelio, hace referencia a la misma historia exactamente, pero dice que en vez de un mendigo había dos. Y que Jesús les preguntó a los dos, no es una contradicción. Mucha gente piensa que Marcos lo da un énfasis a Bartimeo porque su clamor era mayor que el del otro. Piensan que Bartimeo tenía un mayor anhelo de ser sanado por Jesús que el otro mendigo. Entonces la primera cosa que podemos ver en Bartimeo es que él conocía a Jesús. La segunda cosa que nosotros podemos ver es que él dejó todo lo que tenía. Lo que nos dice la Biblia es que él se despojó de su abrigo. Dice en el versículo 49, cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Y el versículo 50 dice, Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Prácticamente lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que Bartimeo dejó todas sus posesiones
porque era todo lo que él tenía en ese momento, un abrigo. Eran sus posesiones más preciadas. No, él no tenía una casa, él no tenía, no nos deja ver ahí absolutamente nada más que era un mendigo y tenía un abrigo, el cual en el momento que Jesús lo llamó, lo aventó, lo dejó, o sea, lo consideró como pérdida para acercarse a Jesús. Y la siguiente cosa que nosotros podemos ver de Bartimeo es que tenía una fe inquebrantable. Y eso lo podemos ver en el versículo 52, donde dice, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. La fe de Bartimeo fue lo que lo sanó. Creer en el que conocía, en el que había escuchado en algún momento, en ese Jesús que no tenía que ver. Y luego hay historias y hay libros que se han escrito acerca de esto, donde nos dejan ir un poco más allá, que nuestra mente viaje un poquito más. Y a veces nos dicen, ¿qué hubiera pasado si Bartimeo, en el momento que Bartimeo abre los ojos y ve a Jesús y no vio a un rey como se acostumbraba en esos tiempos? No vio a una persona con una guardia alrededor ahí protegiéndolo, vio al humilde Jesús que nosotros conocemos, del que un día escuchamos, en el que creemos, del que hablamos, un Jesús que llega y está dispuesto a sanar la ceguera que nosotros tuvimos en algún momento o la ceguera que nosotros tenemos actualmente. Y todavía más allá se dice que este fue el último milagro que hace Jesús, o la referencia, del Evangelio de Mateo es el último milagro que nosotros podemos encontrar de Jesús en este Evangelio. Regresar la vista a Bartimeo. Entonces hasta ahorita hemos visto eso. ¿Qué fue lo que terminó entonces aquí? La ceguera de Bartimeo. Eso fue el proceso que ha terminado. Pero estos 3 puntos quiero que los tengamos en mente porque los vamos a retomar más adelante, que Bartimeo conocía a Jesús, que él dejó todo lo que tenía y que él tenía una fe inquebrantable. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Y esto es lo que nosotros ya leímos, pero quiero enfatizar algo aquí y lo volvemos a leer. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. ¿Qué pasó después? Eso lo podemos ver hasta el final, que Bartimeo no solo dejó lo que tenía, él recobró la vista, ya era libre, él podía hacer absolutamente lo que fuera, es más, ya hasta podía ser partícipe de lo que estaba pasando en ese momento en la ciudad. Pero él decidió seguir a Jesús en el momento que recobró la vista. Tenía una fe grande en él. Entonces, vamos a hacer aquí una pausa en la vida de Bartimeo y ahora vamos a ir a la vida de otro personaje que es Pablo. Y yo creo que todos tenemos un contexto, o la mayoría tenemos un contexto general de quién era Pablo, ¿no? Y aquí hay algo interesante. Pablo también perdió la vista. Pablo también tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y Pablo también tuvo que terminar la vida que llevaba y seguir a Jesús. Son cosas similares, pero muy, muy importantes que queremos ver y que queremos hablar en este momento. Entonces, de manera general, ¿qué sabemos de Pablo? Que antes se llamaba Saulo. ¿Y cuál era su oficio en ese momento? ¿O a qué se dedicaba Saulo? ¿Se acuerdan? Perseguía a cristianos. Era un fariseo, pero era el fariseo de fariseos. Hay mucha información que nosotros tenemos acerca de quién era Saulo, pero también hay mucha información de quién era Pablo. Pero un contexto general es ese. Pablo perseguía a cristianos, tuvo un encuentro personal con Jesús, quedó ciego también Pablo,
Y hay otro dato interesante, y esto es en lo que nos vamos a centrar un poquito en estos próximos minutos. Pablo dice la Biblia que él fue al tercer cielo. Dice en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero él fue llevado a la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que terminó o qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con terminar algo? Justo después de que Pablo nos narra que él estuvo en la presencia de Dios, que fue al tercer cielo, nos habla de algo peculiar, y es que él tenía una espina en la carne. ¿Habían escuchado también de eso? Yo creo que sí, lo habíamos escuchado, que Pablo tenía una espina en la carne, un aguijón en la carne. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a nuestras Biblias, a la segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 5. Versículo 7, por favor. No, perdón, no es... Pues era la siguiente, ¿vale? Es 12, perdón. Ya, la anterior. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, por favor. Entonces Pablo nos está narrando aquí, si me permiten lo leo rápido, y el versículo 7 dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Como les dije, aquí vamos a ver otro tipo de final, algo un poco que podemos relacionar más a lo que pasamos. Pero el final aquí, para Pablo, lo que terminó en este momento fue resignarse. La Biblia nos dice que en 3 ocasiones lo pidió. Los estudiosos dicen que eso solo representa un clamor por mucho tiempo, que probablemente no fueron literal, o sea, no fue literalmente 3 ocasiones que lo dijo en su vida, sino que era algo constante, que él pedía a Dios que esa espina en la carne, aguijón en la carne, como lo menciona aquí, le fuera quitado. Y se ha hablado mucho acerca de esto, hay muchas posturas porque Pablo no es explícito en cuanto a cuál era ese aguijón o esa espina que él sentía en la carne. Pero hay cosas aquí, lo principal de lo que yo les quiero decir es que él hubo un momento en el que entendió, y eso lo podemos ver al final del versículo 9, donde dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Él entendió que era necesario tener ese aguijón o esa espina en la carne. Él lo entendió en ese momento. Entonces, la Biblia nos deja ver la vida de los personajes de manera explícita, de muchas personas, ¿no? Hasta parece a veces que entramos a la Biblia y para ver qué pasa con las personas, y en ocasiones nos deja ver a detalle qué es lo que ha pasado con las personas, cosas buenas, cosas vergonzosas también, ¿no? En ocasiones, cómo eran antes, en este caso de Pablo, cómo era su vida antes, a qué se dedicaba, pero cómo fue cuando tuvo un encuentro con Jesucristo y qué pasó después de eso. Pero eso no quita lo que Pablo era antes, ¿no? Como dice esto, la Biblia nos deja ver de manera explícita los logros, fracasos y la manera en que vivían las personas. Creo que cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y empezamos a examinar la vida de alguien, podemos encontrar mucho de esto, con la finalidad de edificarnos.
Es decir, que nuestros ojos apunten a Jesús, la finalidad por la cual nosotros tenemos la Biblia, por la cual nosotros leemos acerca de personajes y leemos acerca de cómo le hicieron los demás para salir de algún problema, no es para que hagamos lo mismo que ellos. Es para que pongamos nuestros ojos en lo que ellos lo pusieron. ¿Por qué Pablo? Esa es la pregunta que podríamos hacernos. ¿Por qué Pablo pudo entender al final de cuentas eso? Entonces, yo tengo que entender como Pablo entendió. No, yo tengo que entender en dónde puso sus ojos Pablo y en quién puso sus ojos Pablo. Que al final de cuentas, cuando algo termina y entendemos, es porque Dios, porque Jesús nos ha dado esa revelación, nos ha hecho entender por qué pasan las cosas como han pasado, ¿no? Entonces, tenemos aquí algo. Pablo hablaba acerca de la vida como una carrera, ¿no? Y que todos debemos de correr como si fuéramos a ganar. No nos preparamos y no estamos en la vida solamente para ver si consigo el cuarto o el quinto lugar, ¿no? O sea, y Pablo nos deja muy en claro eso. Un atleta, su labor es ganar, o sea, su meta es ganar. No corremos y no estamos aquí con la intención de quedar en tercero o en cuarto lugar. Entonces debemos de correr y vivir como ellos. Eso es correcto, como todas las historias y todas las personas que nosotros vemos en la Biblia. Pero eso es lo clave. No corremos para ganar lo que ellos ganaron, porque eso fue algo que ellos tenían con Dios. Nosotros corremos y vivimos de la manera en que lo hacemos para ganar como ellos ganaron. Que eso es algo muy diferente, porque conocemos al mismo Dios que tuvo un encuentro con Pablo, que tuvo un encuentro con Bartimeo. Tal vez yo nunca he estado ciego y probablemente a todos los que estamos aquí no hemos experimentado eso, pero sí podemos tener esa fe que nos apunta a Jesucristo. Entonces vamos a ver y a entender también algo. Cuando las cosas van bien, cuando yo tengo una vida de obediencia con Dios, cuando tengo comunión con Dios, es normal, y la verdad, si a ustedes no les ha pasado, tal vez solamente me pasa a mí, pero cuando creo que estoy haciendo algo bien, Aldo comienza a tender a elevarse y tiende a decir, pues como que hoy no he pecado mucho, hoy me siento bien, ¿no? Creo que oré lo suficiente en la mañana, me siento bien. ¿Les ha pasado algo así? Es normal, la verdad es normal. El tener comunión con Dios es normal, que nosotros nos vamos a sentir bien. Nuestro espíritu está contento de que estamos teniendo buena relación con Dios. Entonces, vamos a ver la siguiente, por favor. Tengo aquí que una consecuencia de llevar una vida de obediencia y comunión con Dios es que somos bendecidos, porque esa es una consecuencia. Cuando nosotros somos obedientes, somos bendecidos por parte de Dios. Y pongo entre comillas que es normal que en algún momento comenzamos a exaltarnos a nosotros mismos, porque recordemos de dónde venimos, recordemos con lo que batallamos. Entonces, cuando las cosas comienzan a funcionar y nos empezamos a sentir bien, voy bien en esto, he dejado de hacer esto, he dejado de hacer el otro, es algo normal que nosotros comencemos a exaltarnos. Tal vez internamente, y no digo que sea correcto, porque a veces nosotros sabemos que eso está mal, pero sigue habiendo pensamientos muy buenos acerca de nosotros, de cómo somos, de cómo ya no he peleado tanto con mi familia, ahora en estas fechas, que no pasa, yo sé que ustedes no se pelean con su familia el 24, el 31, todos llevamos la fiesta en paz, nos la pasamos bien chido, ¿no? Pero si llegase a pasar, ¿no? Si llegase a pasar, debemos de entender que nosotros estamos donde estamos por la gracia de Dios. Si nuestros tíos, si nuestros hermanos, ¿no? Si nuestros parientes, porque a veces la tendencia es como, ay, este pecador, pero que Dios tenga misericordia de él, ¿no? Porque la consecuencia de llevar una vida de obediencia es que somos bendecidos. ¿Han sido bendecidos por Dios este año por ser obedientes? Y a veces tendemos a hacer eso, es algo que pasa. Entonces, la siguiente, por favor.
vemos que una de las razones por la que pasa esto es porque hemos visto y hecho cosas que jamás hubiéramos imaginado. Entendamos que todo proviene de Dios, ¿no? Pero a veces, y aquí es la clave de por qué todo esto del aguijón, de por qué todo esto de la espina, a veces Dios permite y es necesario que tengamos espinas en la carne para no jactarnos de nosotros mismos. Pero podríamos decir también, ¿no? O sea, la vida de Pablo, ¿cuál fue su aguijón en la carne? Muchos han pensado que era su vista, que tuvo un problema de ceguera después de tener ese encuentro con Jesucristo, ¿no? Pero realmente no es explícito. La Biblia no nos dice explícitamente cuál fue ese aguijón en la carne de Pablo. Pero lo que sí nos deja ver es que él no fue tentado por la vida que llevaba. Y ¿saben qué es lo que pasa aquí? Que Pablo, él incluso consideraba su vida como una pérdida, todo lo que él tenía. Entonces, normalmente, pues nosotros podemos decir, pues yo me siento el día de hoy mejor, he hecho las cosas bien, he sido obediente. Pablo no tenía ese problema. Él entendía perfectamente que todo lo que él tenía era por la gracia de Dios. Pero entonces, ¿cuál era el aguijón en la carne de Pablo? Como dije, la Biblia no lo dice. Creemos por los sabios, ¿no?, que han escrito muchas cosas, que era la vista. Pero lo que sí sabemos de Pablo es que él fue al tercer cielo. ¿Alguno de ustedes ha ido al tercer cielo? ¿Ha estado en la presencia de Dios? Como dije, la consecuencia de llevar una vida de obediencia es que podemos regresar a la anterior, ¿vale? Porfa. Hemos visto, o sea, la consecuencia de pasar nuestro tiempo con Dios y tener comunión es que vamos a ver cosas y hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado. Como lo dije al principio también, acerca de los planes de la IBC, yo creo que cuando comenzaron a tener la primera reunión aquí en Torno número 19, ni por aquí les pasaba a lo mejor que después de 26 años estarían en planes de comenzar una escuela, tratando de concretar un trato con el Metropolitan para tener un concierto para 3,165 personas, ¿no? Tal vez eso no pasaba, pero es la consecuencia. O sea, la consecuencia de tener comunión con Dios es que vamos a ver cosas y vamos a hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado. Entonces, ahora sí regresamos, por favor, a la siguiente. Pero esto es lo que les quiero decir. Pablo no fue tentado por eso, pero él fue al tercer cielo. Él estuvo en la presencia de Dios. Él estuvo en un lugar en el cual nosotros no nos hemos imaginado ni hemos estado, o podemos imaginarnos, pero se queda ahí en la imaginación nada más. Pero ¿saben qué es lo que él tenía? Y era la espina en la carne. Y él mismo lo dice. ¿El siguiente es el versículo? No, perdón. La anterior entonces. En donde estábamos, en 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 7, Pablo lo explica y da la razón de por qué tenía ese aguijón o esa espina en la carne. Dice, para impedir que me volviera orgulloso. Como dijimos, no de la vida que llevaba, ya dijimos anteriormente, él lo comenta y lo dice, él consideraba su vida como pérdida. No era algo que a él lo tentara, que lo tuvieran en alta estima, porque él era una persona muy importante, porque él tenía renombre en ese tiempo, pero eso no lo movía a él. No estoy diciendo que fue al tercer cielo lo que su problema, no estoy diciendo eso. Lo único que digo es que a pesar de haber ido ahí, a pesar de haber tenido un encuentro personal con Dios, él tenía una espina en la carne. Y vamos ahí donde estábamos en nuestra Biblia. Entonces dice, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Aquí hay algo clave. El mensajero de Satanás no fue enviado para matar a Pablo. No fue enviado para destruir a Pablo. ¿Para qué fue enviado? Para atormentarlo. Algo constante. Es como
pues una espina, ¿no? Algo que no es letal, es más, ante la vista de los demás probablemente no está. Podemos llegar y decir, ¿cómo estás? Muy bien, me encuentro muy bien. Y traemos una espina que nos está lastimando por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y tal vez no es visible para los demás, pero para nosotros sí que la sentimos constantemente. Entonces la siguiente, vale, por favor. Ahí. Entonces, en este contexto de Pablo, no debemos jactarnos por tener mayor entendimiento que otras personas. Y esa pregunta es algo retórica. O sea, ¿no es el Señor que nos ha dado todo lo que ¿No fue el Señor el que llevó a Pablo al tercer cielo? ¿O fue por méritos propios de él que estuvo en ese lugar? Entonces, esto es algo en lo que quiero enfatizar un poquito. Que el mensajero fue enviado para atormentar. En la Reina Valera dice para abofetear a Pablo, no para matarlo. Igual hay muchas personas que han escrito sobre esto y piensan que eso fue algo vergonzoso. O sea, no fue una herida letal. Fue, me imagino, ¿no? Algo vergonzoso que nosotros tenemos también. Tal vez Pablo no dice de manera explícita cuál fue la espina en la carne para que nosotros podamos relacionarlo con algo que estamos pasando, tal vez. De lo que sí estoy seguro es que todos tenemos alguna espina en la carne. Algo que realmente nos molesta, algo que nos recuerda que somos humanos, ¿no? Que sentimos, que experimentamos dolor, de eso estoy completamente seguro. Que todos tenemos esto, pero a veces es algo vergonzoso. O sea, Pablo, el entendido, el que sabía mucho y el apóstol Pablo, él tenía algo vergonzoso, probablemente sí. Probablemente tenía algo vergonzoso. Entonces, anterior. Probablemente él tenía algo vergonzoso. Pero bueno, o sea, hasta este punto hemos visto que lo que terminó aquí con Pablo fue el entendimiento donde él aceptó que tenía una espina en la carne. Él en ese momento reconoció que a pesar de todo lo que él había visto, a pesar de que fue al tercer cielo, a pesar de la persona que él era, había algo que lo incomodaba. Y probablemente el día de hoy nosotros podemos encontrarnos así, con algo que se ha frustrado en este 2018. Probablemente tenemos planes, anhelamos cosas, pero no sabemos si se va a concretar o no se va a concretar. Y es necesario, y todos tenemos espinas en la carne con la finalidad de no jactarnos nosotros mismos. Nos es permitido tener, no sé cuál sea la condición actual en la que nosotros tenemos, cómo estamos llegando el día de hoy aquí a la iglesia. Pero lo que sí les puedo decir es que eso en algún momento debe terminar. Y probablemente es un anhelo muy grande que yo tengo, probablemente es un pecado, probablemente es algo que no puedo dejar de hacer, soy muy chismoso, ¿no? Probablemente. No sé qué sea ese aguijón en la carne que cada uno de nosotros tenemos, pero lo que sí es que eso puede terminar. Y no termina de manera que lo vamos a experimentar. Tal vez ese aguijón y esa espina va a estar por largo tiempo en nuestras vidas. Pero lo que sí podemos hacer es llegar a comprender la razón por la que está ahí. Y es para no jactarnos, para no hacernos orgullosos, pero también para entender que eso debe terminar. Pero también cuando algo termina, algo comienza. Siempre. Va a terminar el 2018, va a comenzar 2019 y probablemente hay cosas que nos vamos a poner como meta, como objetivo.
hay propósitos que nos vamos a hacer este año que entra, pero debemos entender eso, nuestra condición ante eso, ¿cuál va a ser? Ante esos propósitos, ¿qué va a pasar si no se cumplen? ¿Qué va a pasar si eso fracasa? 3 cosas que me gustaría decirles cuando algo termina, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Primeramente, orar. No sé qué sea el proceso que tengan que terminar o que debemos nosotros aceptar que ya acabó. A lo mejor algún negocio, a lo mejor algún plan de tener una casa nueva, no sé, una relación, algo que nosotros tenemos en nuestro corazón que va a terminar. Lo primero que nosotros debemos hacer es orar, porque probablemente eso proviene de Dios, muy probablemente eso proviene de Dios. Lo segundo que podemos hacer como Bartimeo es levantarnos. Eso es lo que nosotros podemos hacer después de que algo termina. Oramos, nos levantamos. Lo tercero, como Pablo, esperar. Cuando Pablo quedó ciego, después de que recobró la vista, él fue a un lugar donde tuvo que esperar un buen tiempo. Un buen tiempo estuvo Pablo esperando en ese lugar. No comenzó luego a hablar de Cristo. Él esperó un tiempo, y a veces es lo complicado en nosotros, que experimentamos, que cuando algo termina tenemos que esperar, pero algo va a comenzar después. Y en el caso de Bartimeo y de Pablo podemos ver que su comienzo yo creo que fue exitoso. El hecho de decir yo he decidido ahora seguir a Jesús, Bartimeo solamente dice que lo siguió. La Biblia solo nos deja ver eso, que después de que recobró la vista, desechó su abrigo, pero sigue a Jesús. Se levantó, siguió a Jesús, esperó en Él, empezó a aprender cosas nuevas. Pablo también nos deja ver eso, que literalmente esperó un buen lapso hasta que llegaron las personas, pero cuando algo comienza, no todo fue bonito. Había un contexto de Pablo, y eso lo leemos rápido en Gálatas capítulo 1, versículo 23. Dice, todo lo que sabían de mí, esto es Pablo hablando, dice, era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Eso era lo que sabían de Pablo. Ha terminado o va a terminar algo en sus vidas. No digo que hoy o este año, probablemente es en una semana, 2 semanas, pero algo va a terminar. Y debemos de permitir a veces que termine. Pero hay un contexto de quiénes somos. A lo mejor nosotros hemos sido culpables de eso, a lo mejor hemos lastimado a alguien, pero eso va a terminar. Lo importante es, en esa misma cita que les dije, Gálatas 1, en el versículo 24, Pablo dice, y alababan a Dios por causa de mí. ¿Sabían quién era? Sabían que los perseguía. Tuvieron miedo. La Biblia nos deja ver que tuvieron miedo de hablar con él al principio. Imagínense, o sea, alguien que quería matarlo y tenían miedo de Pablo. Pero la consecuencia es que alababan a Dios por la causa de Pablo, porque por lo que Dios pudo hacer en la vida de él, por lo que Dios pudo hacer en la vida de Bartimeo. Lo importante, aquí pueden pasar los músicos, porfa. Lo importante es que nosotros debemos de levantarnos y seguir a Jesús. Va a haber muchas cosas que no se van a concretar en nuestras vidas. Y probablemente el día de hoy debemos de entender que algo va a terminar pronto. Planes, metas que teníamos, a lo mejor no voy a terminar de estudiar, a lo mejor algo va a cesar en esta vida, en mi vida. Pero debemos de entender que eso proviene de Dios. Dios es el que nos ha dado lo que tenemos. ¿Por qué jactarnos de eso? Debemos de recordar cuando algo termina también que algo nuevo está por comenzar. No importa la condición actual en la que estás, no importa el concepto que las personas tienen de nosotros. Si el día de hoy decidimos terminar con esa situación, decidimos que hasta aquí ha llegado y que podemos resignarnos y aceptar nuestra condición actual,
creo que es cuando Dios va a comenzar a actuar en nuestras vidas. Cuando vamos a comenzar a experimentar verdaderamente ese poder de Dios, porque lo conocemos, porque estamos creciendo y caminando en Él. Entonces no importa la verdad lo que nosotros podamos estar experimentando en este momento. Debemos de entender, ahora sí, vale la siguiente, que las montañas se van a derrumbar en algún momento eso va a pasar, que las nubes se van a desvanecer. Puede representar esto nuestros problemas, las aflicciones que tenemos, que los ríos, las aguas se van a evaporar en algún momento. ¿Se han sentido así? Que todo se está desvaneciendo, que todo está cayendo en nuestras vidas. Pero hay algo importante, y es aquí donde nosotros nos tomamos de la mano de Dios, y esto es lo que debe de estar en nuestra mente, es que la esperanza en ese momento nos va a sostener. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús, y a largo tiempo o a corto tiempo, no lo sé, podemos ver lo siguiente, que la promesa va a regresar, que Jesucristo va a regresar por nosotros. No importa cualquier cosa que nosotros estemos experimentando, es pasajera. Probablemente tenemos espinas en la carne en este momento que duelen mucho, y solamente nosotros sabemos qué tan profundo están lastimando, qué tanto nos están afectando. Pues debemos de dar gracias a Dios, porque Él ha permitido que eso esté en nuestras vidas para glorificarlo a Él, para no jactarnos de quiénes somos nosotros. Y probablemente eso es que voy a tener que lidiar con mi carácter toda mi vida, que voy a tener que lidiar con personas, ¿no? Que voy a poder y que voy a tener que llegar a la comprensión de que no todo se debe de hacer a mi manera. Cosas van a terminar, pero entendamos que tenemos esos aguijones en la carne. Entonces, ¿qué les parece si oramos para terminar? Dios, gracias por la oportunidad que tenemos el día de hoy, de saber que hay cosas que han comenzado, que tú permitiste, Dios, en nuestras vidas, pero que hay cosas también que van a terminar, que pueden terminar, y debemos de entenderlo y de aceptarlo, que proviene de ti, que en tu amor tú estás buscando siempre lo mejor para nosotros, Padre. Gracias porque nos permites ver a través de la vida de Bartimeo y a través de la vida de Pablo, que al final lo más importante es seguirte, que no importa a Dios lo que pasa. Aceptamos nuestra condición actual, aceptamos que tenemos espinas en la carne que duelen, que lastiman mucho, Dios, que te hemos rogado que lo quites de nosotros, pero hoy entendemos que tu gracia es suficiente para poder aceptar esas condiciones y para poder aceptar esas espinas, Dios. Pero ayúdanos cuando se derrumben esas montañas, cuando esas nubes se desvanezcan, Señor, cuando las aguas pasen, cuando se seque todo eso. Ayúdanos a recordar que tenemos esperanza en ti y que tú muy pronto vas a regresar por nosotros. Probablemente este año no terminó como queríamos. Teníamos otras ideas, teníamos otros propósitos, pero entiendo, Dios, que todo viene de ti, y creo que lo que va a comenzar ahora y este año que comienza va a venir con más bendición. Ayúdame a recordar que eres tú el que se entregó en la cruz por mí, y que quiero llevar una vida que te agrada a ti, Señor. Gracias por la vida de esta iglesia, porque un año más nos has permitido ver tu bondad, Señor, porque hay muchos planes en nuestro corazón, y si se concretan, que sea para tu gloria, y si no se concretan, Señor, ayúdanos a amarte igual que cuando se puso la primera piedra en este lugar. Gracias por las personas que han estado en esta iglesia durante este año, por las personas que han dejado de asistir también,
porque sabemos que tú cuidas de cada uno de nosotros. Pero queremos rogarte, Señor, y pedirte que mucha gente nueva nos visite en el 2019, que te conozca a ti como su Señor y su Salvador, y que tal vez, solo tal vez, Dios, si en tus planes está, nosotros podamos seguir creciendo, y que al final, cuando esta iglesia cumpla su misión y su objetivo, cuando tú regreses por nosotros, Señor, podamos entregarte mucho más de lo que tú nos has dado y de lo que tú hiciste por nuestras vidas. Te ruego y te pido por el pastor Edwin, por el pastor Irving también, para que tú sigas dándole a ellos dirección, sigas dándoles entendimiento, Padre, y que les permitas seguir guiando esta iglesia a donde tú nos quieres llevar. Cosas van a terminar, cosas van a comenzar el próximo año. Y hoy, a pesar de nuestras espinas, a pesar de nuestros aguijones en la carne, Señor, entendemos que si tú lo permites, yo te alabo, Dios, y vamos a estar ahí para respaldarlos y para apoyarlos en todo lo que ellos necesitan, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Nos podemos poner de pie para seguir alabando a Dios.